Sean todos bienvenidos, amados. Shabbat Shalom. En este nuevo Shabbat, en este día tan precioso que el Eterno escogió para santificarlo y para que en él nos podamos gozar, estudiando su hermosa Torah. El día de hoy nos corresponde, el día de hoy nos corresponde la porción número 19 que se llama Terumá, ofrenda alzada, que la tenemos en Éxodo, en Shemot, del 25, capítulo 25, versículo 1, al capítulo 27, versículo 19. Dentro de esta porción, amados hermanos, podemos encontrar que se solicitan las contribuciones para el santuario. El Eterno solicita a Moisés que le solicite al pueblo que contribuyan para el santuario. ¿Por qué? Porque se va a hacer la construcción de ese lugar donde va a estar la morada del Eterno durante el transcurso de de la estancia de los israelitas en el desierto y todavía posterior de la entrada a la tierra prometida, él iba a habitar en medio de su pueblo. Tenemos las indicaciones de cómo se iba a construir este santuario, desde el arca del pacto, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro, el tabernáculo en sí, toda la construcción por fuera, cómo tenía que ser, el altar de bronce y el patio del tabernáculo. Cada detalle el creador se lo dio a Moisés para darle las indicaciones a todos aquellos que iban a ser encargados de construirlo. En las porciones más adelante vamos a ver cómo el Eterno escoge a personas y las llena de su espíritu para hacer todas las cosas que lleva el santuario. Bien, Éxodo 25:2. Di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. De todo hombre que dé voluntariamente de corazón, recogeréis mi ofrenda. Esta ofrenda, amados, es llamada terumá. Terumá, que no es fácil traducir, significa donación. Aquí la tenemos en pantalla. Significa donación, don, dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, ofrenda. Viene de la raíz rum, que significa alzar o elevar. Esta es una ofrenda alzada. Tiene que ver, tiene que ver con algo que se levanta para separar del resto, algo especial, amados. La misma palabra se usa para la ofrenda que se da al sacerdote de los productos agrícolas antes de dar el diezmo. Pero eso, pero eso no es su sentido en este pasaje. Se puede entender como una porción separada que se eleva como una ofrenda para un uso sagrado. Los diezmos son una obligación, sin embargo, esta es una ofrenda voluntaria, hermanos. Esta es una ofrenda voluntaria, excepto las ofrendas que son para las fiestas, para los tiempos señalados. Por eso solo los que tienen un corazón alegre, un corazón dispuesto, son los que pueden dar para esta obra, que era la obra de construcción del tabernáculo. El tabernáculo, amados, es una extensión de los corazones del pueblo donde el Eterno desea morar. Como está escrito en 2 Corintios 9:7, donde dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Sabemos, amados hermanos, que Pablo no decía las cosas nada más porque se le ocurría, no las inventaba, o porque en ese momento recibía un... No, no. Pablo, toda su enseñanza fue en base a lo que ya estaba escrito en la Torá y en los profetas. Todo lo que escribía y les decía a las diferentes congregaciones es con base en la Torá y en los profetas. En 2 Corintios 6:16 al 18 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Nuestro cuerpo, amados hermanos, es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el que Eterno quiere morar en medio de nuestro corazón. Éxodo 25:3 dice, esta es la ofrenda que aceptaréis de ellos, oro, plata y cobre. Lo primero que pide el Eterno, amados, es oro, lo más precioso. Según Génesis 2:12, el oro es bueno. Y si la Torah dice que el oro es bueno, es porque el oro es bueno. El oro tiene valor porque la Torah, pues, le da valor. ¿Sí? Ahora los corazones voluntarios, los corazones dispuestos, tienen la oportunidad de entregar lo más precioso al Eterno. Esta es la razón por la cual los hijos de Israel, antes de salir de la tierra de Egipto, pidieron los tesoros. Pidieron los tesoros a todos los egipcios y ellos, pues por la desesperación, se lo entregaron. Fue como un pago por los 400 años de esclavitud. Así que todas estas riquezas que el Creador hizo que ellos pidieran en Egipto, pues en parte iba a ser para la construcción del tabernáculo. Eran necesarias para con la construcción de la obra del Eterno. La ofrenda para la obra del Eterno no se da en secreto. Esta ofrenda no fue en secreto. Entonces, ¿cómo podemos entender la enseñanza de Yeshua en Mateo 6, del 1 al 4, donde dice, Mateo 6, 1 al 4, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. La palabra en la cual Yeshua estaba dando su enseñanza es sobre la palabra Sedaká. ¿Se acuerdan? Ayer estuvimos estudiando con la hermana Lore sobre la Sedaká. Y esta palabra significa justicia, justificación, mérito, obra de caridad o limosna. Cuando nosotros, amados, le vamos a dar a una persona que está en necesidad, no debemos de tocar trompeta. En cambio, y debe de ser en secreto, debe de ser, no gritarlo a los cuatro vientos. Esto, pues, tiene que ver para proteger a la persona, para no avergonzar a la persona que está recibiendo esta ayuda, ¿sí? Y para, como lo dice Yeshua, que no recibamos nuestra recompensa de los hombres, sino del Todopoderoso. En cambio, la terumá que el Eterno estaba pidiendo para la construcción del tabernáculo, pues no tenía que ser en secreto. No tenía que ser en secreto. Sin embargo, sabemos perfectamente que el Creador conoce el corazón. Bien. Éxodo 25:8. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. En los capítulos anteriores, amados, hemos visto cómo se ha establecido un pacto matrimonial entre el Todopoderoso y su pueblo Israel, entre la palabra del Eterno, la memra, como lo dicen los Targumim, y Israel, el pueblo escogido por el Eterno. Después del primer paso, que fue el desposorio, ahí en las porciones pasadas, donde vimos que la presencia del Eterno descendió en el monte Sinaí, ahí fue el desposorio. Ellos dijeron, sí, haremos todo lo que el Creador ha dicho, y el Creador entonces le da sus instrucciones. Entonces ahora, hermanos, era tiempo de preparar la casa para el nuevo matrimonio, en donde iba a habitar la presencia de Todopoderoso en medio de su esposa, en medio de su novia, de su amada. Es la razón por la cual ahora el Eterno pide una casa para poder vivir junto con su esposa, junto con su amada. Esta casa es una sombra de una casa celestial que el Eterno ha preparado para ser revelada en los tiempos finales.
como podemos ver en Revelación o Apocalipsis 15:5. Dice así: después de estas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y en el capítulo 21, verso 3 dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. El texto hebreo, hermanos, no dice que el Eterno va a habitar entre ellos, sino en ellos, en ellos. La palabra en hebreo, donde dice entre ellos, es la palabra betoham. Y betoham significa dentro de ti, dentro de ti. Así que el Eterno pidió una morada para habitar dentro de su pueblo. Bien. Éxodo 25:9, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. El tabernáculo en el desierto es una figura de varias cosas. Se puede entender como el reflejo mismo del universo, el reflejo mismo del universo, y también hay varias palabras en este relato que nos conectan con el relato de la creación. Moisés tuvo que estar durante 6 días en la nube antes de ser llamado desde el interior en el séptimo día, lo cual conecta esta obra con la creación que fue hecha durante 6 días. Éxodo 24:16 dice así: y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Además, también, hermanos, podemos comparar el Mishkan, o sea, el tabernáculo, con 4 cosas, como ven a su derecha de la pantalla, con un santuario celestial. Hermanito José Luis, ¿nos puedes ayudar con Hebreos 1 al 2 y 9 del 11 al 24, por favor? Amén. Hebreos 2. Aquí está en su pantalla, hermano. Hebreos 8, del 1 al 2 y Ah, ya. 9 del 11 al 24. Gracias. Amén. Palabra del Eterno. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Amén. Hebreos 9, 11 al 24. Amén. Palabra del Eterno. Pero estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre,
porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Mashiach en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Aleluya. Amén. También el Mishkan, amados, representa el cuerpo del Mesías, como nos dice Juan 1:14. Hermano José Luis. Amén. Lo estoy buscando. Juan 1:14. Amén. Aquí está. Palabra del Eterno. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. También el Mishkan representa, amados hermanos, el cuerpo del creyente, como nos dice primera los Corintios 6:19. Amén. Voy para allá. Primera los Corintios 6:19. Amén. Palabra del Eterno. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Amén. Nuestro cuerpo, amados hermanos, es también un Mishkan. También el Mishkan, o el tabernáculo, la morada de la presencia, es representa la congregación del Mesías, o sea, a todo su pueblo, como nos dice Primera de Pedro 2, del 4 al 10. Amén. Palabra del Eterno. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén, amados hermanos. Nosotros ahora estamos formando ese Mishkan, todos unidos como un pueblo del Eterno, formamos también un tabernáculo. Y hay cosas que podemos aprender del tabernáculo que se le ordenó a Moisés, porque es una sombra del celestial. Por lo tanto, hay que estudiarlo. Bien, Éxodo 25:10 dice: harás un arca de madera de acacia de 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y otro 1,5 codos de alto. El arca, amados, es el objeto más íntimo del Mishkan, del tabernáculo. El Eterno siempre empieza su obra desde dentro para afuera. Lo primero que el Creador le pide a Moisés es el arca del testimonio. El hombre mira desde fuera hacia adentro,
pero el Eterno mira desde adentro hacia afuera. Nos dice 1 Samuel 16:7, pero Yahvé dijo a Samuel, olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he descartado porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. Amados hermanos, tenemos que pedirle al Creador que nos conceda tener ojos espirituales, porque al tener ojos espirituales vamos a aprender a ver como lo hace el Eterno, a ver las cosas desde dentro hacia afuera. Un profeta puede ver los corazones de los hombres, como está escrito en Juan 2:24 al 25, que dice, y no necesitaba pruebas de sobre nadie, porque él conocía lo que había en él, en la persona. Y también Hechos 2:23 y 2 Corintios 5:12. Hermano José Luis, ¿nos puedes apoyar? Amén. Hechos 8:23, ¿verdad? Amén. Palabra del Eterno. Hechos capítulo 8, versículo 23 nos dice, porque porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén. ¿Sí tienes 2 Corintios, hermano? Sí, amén. Voy para allá. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 12. Dice así, palabra del Eterno. No nos recomendemos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Amén. Amén. Amados, cuando el Eterno trata con un hombre, ouch, lo hace desde dentro hacia afuera. A veces, amados hermanos, o más bien casi siempre, tratamos de solucionar nuestros problemas de fuera hacia adentro. Nos convertimos al Creador y luego a taparnos. Las mujeres, si usábamos pues tirantitos o shorts cortos, pues ya nos empezamos a vestir más decorosamente. No digo que esté mal, sino que lo primero que debemos hacer es lo de adentro, los malos frutos, las malas obras. Tratar con la raíz, amados hermanos, con la raíz que es en nuestro corazón, las causas que producen esos malos frutos. Podemos pasar a manos toda la vida intentando mejorar nuestras acciones, nuestras obras y nuestras palabras, pero no vamos a tener éxito al menos que vayamos al corazón, porque el corazón es la causa de todo, como Yeshua nos enseñó en Marcos 7:21 al 23. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón, de ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Así que, amados, roguemos al Creador y que este sea un motivo de una razón adicional de nuestras oraciones al Creador. Pedirle que quite de nuestro corazón todas las malas obras, para que entonces el fruto se pueda ver revelado por fuera. Amén. Cuando hay conflictos, hay que ir a la raíz, a la causa, y no intentar cambiar las consecuencias. ¿Por qué? Porque hay que ir adentro, al corazón, a donde está la causa. Ahora otro punto, medios codos. El Creador
pidió el arca, no completa, sino por medios codos. Las medidas del arca terrenal tienen medios codos, como podemos ver aquí, de 2 codos y medio, codo y medio, codo y medio. ¿Cómo es que el Eterno manda construir algo que sea medio? Dios, 2 y medio es la mitad de 5. 2 y medio. 2 codos y medio es la mitad de 5. Codo y medio es la mitad de 3. ¿Qué nos enseña esto? Que el tabernáculo terrenal no era un tabernáculo perfecto, sino una copia de un tabernáculo celestial mayor y más perfecto, como lo leímos en las diapositivas pasadas. El tabernáculo celestial que se encuentra en el cielo, que es mayor y más perfecto, como ya lo leímos, si no me equivoco, en Hebreos capítulo 11. No es cierto, aquí lo tengo. Hebreos 9:11, Cristo vino como el sumo sacerdote que nos consigue los nuevos dones de Dios y entró en un santuario más noble y más perfecto, no hecho por hombres, es decir, no es algo creado. Entonces, el arca del testimonio, como vimos en la diapositiva pasada, representa también al tabernáculo celestial. Ese sí está completo, ese no está con medidas a la mitad. Amén. Ahora, Éxodo 25:11. La revestirás de oro fino por dentro y por fuera, y harás cornisa, o sea, corona de oro alrededor. El arca fue hecha de madera, cubierta de oro. Betzalel, que es el personaje que más adelante vamos a ver en las porciones consecutivas, que va a ser el encargado de la construcción del arca. Y él hizo 3 cofres. Uno exterior, el que se iba a ver por fuera, que como ven, si alcanzan a ver la diapositiva, lo que se va a ver, uno de madera interno, colocado adentro, y otro más chico en el interior de oro. Iba a estar cubierta de oro. De esa manera, toda la madera fue cubierta de oro. La madera, en la escritura, amados hermanos, representa al hombre, simboliza al hombre, como lo vemos en el Salmos 1, versículos del 1 al 3. Hermano José Luis, ¿nos apoyas, por favor? Amén. Palabra del Amén. Eterno. Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Adonai está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén. La madera simboliza al hombre, que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. En el Salmo 92, 12 al 14 dice así, hermano José Luis, por favor. Amén. Palabra del Eterno. Salmo 92, versículos 12 al 14. El justo florece como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Adonai, en los atrios de nuestro Elohim florecerá. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Amén. Amén, amados. El oro, hermanos, es el metal más apreciado. No se oxida, no se pone feo por el medio ambiente, como la plata y el cobre. Por eso el oro simboliza el valor de las cosas incorruptibles, como lo podemos ver en Job 23:10. Hermano José Luis, por favor, ¿nos apoyas? Solo vamos a leer 2, hermano, y si alguno de los pasajes está muy largo, nada más uno, y los demás, amados, podemos leerlos posteriormente durante el Shabbat. Recuerden que la presentación se comparte en el grupo que tenemos en donde enviamos todas las diapositivas, ahí pueden consultar los demás pasajes. Adelante, hermano José Luis. Amén. Job capítulo 23, versículo 10 nos dice así, palabra del Eterno.
Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén. Amén. Salmo 19, 7 al 10. Amén. Salmo 19, 7 al 10. Amén. La ley de Adonai es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Adonai son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Adonai es puro, que alumbra los ojos. El temor de Adonai es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Adonai son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Amén. Amén. El oro, amados hermanos, vuelvo a repetirlo, simboliza el valor de las cosas incorruptibles. Es por eso que la escritura nos dice que en el futuro este cuerpo será revestido de incorrupción. Primero los Corintios 15:54 dice, cuando nuestro cuerpo corruptible se revista de su forma inalterable y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, entonces se cumplirá la palabra de la escritura, qué victoria tan grande, la muerte ha sido derrotada. O sea, el oro representa la derrota de la muerte, porque nosotros, que el Creador nos forma como ese oro, un día seremos vestidos de incorrupción. Entonces, dice, y harás una cornisa de oro alrededor, en el mismo pasaje. Entonces, hay tres cosas en el santuario que tienen coronas. No sé si se dieron cuenta cuando los que leyeron la porción. Hay tres objetos que tienen coronas. El arca, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Según la Mishnah, amados hermanos, las coronas representan posiciones de grandeza. Por ejemplo, la corona de la Torah es el arca. La corona del sacerdocio, el altar del incienso y la corona del reinado mesiánico, la mesa de los panes. Amén. Continuamos. Éxodo 25:16. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Como el tabernáculo simboliza al hombre, el arca simboliza el corazón, lo más íntimo, amados. Dentro del arca había tres cosas: las dos tablas de la Torá, un homer de maná, como nos lo dice Éxodo 16, 32 al 34. Esto ya lo vimos en las porciones pasadas. Y la vara de Aarón que que reverdeció. Esto lo vamos a ver más adelante en Números 17:5 y 8 al 10. Amén. Esas son las tres cosas que hay dentro del arca. El testimonio, amados, es el nombre que el Eterno le da a las dos tablas de piedra. Las dos tablas de piedra que fueron colocadas en el arca, las que posteriormente Moisés va a subir a recibir del Eterno. Este texto dice que el Eterno daría a Moisés el testimonio en el futuro. Esto alude no solamente a las tablas de piedra, sino también al testimonio mesiánico, al testimonio de Yeshua, que iba a ser entregado más adelante a todos los que reciban el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como está escrito en Hebreos 3:5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Elohim, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. En Jeremías 31:33 está escrito, dice así, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yud-Hei Bab-Hei. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, el testimonio iba a pasar del arca a nuestro corazón y a nuestra mente. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yud-Hei Bab-Hei, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yud-Hei Bab-Hei, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Dentro de nuestros corazones, amados, dentro del corazón del creyente, hay un testimonio, una vocecita que nos habla y que nos dice que somos hijos de Dios, como dice Romanos 8-16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hijos del Elohim Todopoderoso. También tenemos primera de Juan 5:10. Hermano José Luis, si nos apoyas, por favor. 5 Amén. del 10 al 12. Y segunda los Corintios 13:5, por favor. Amén. Palabra del Eterno. Primera de Juan, capítulo 5, versos del 10 al 12. Amén. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Palabra del Eterno. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Yeshua HaMashiach está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén. Amén, amados. Entonces, el que nace del Ruach tiene el testimonio dentro de su espíritu. Él sabe que es hijo de Dios. El que no tiene este testimonio, pues quiere decir que no ha nacido del espíritu. En Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Dios, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, amados, es el que está dando testimonio en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro corazón. Ese espíritu está dando testimonio de Yeshua. Ese es el espíritu, es el que nos lleva a Yeshua. Es el que nos revela a Yeshua, amados. Y es entonces cuando podemos ver a Yeshua en las escrituras. Es cuando podemos ver el testimonio de Yeshua en la Torá, en los profetas. Hay personas, amados, que encuentran que las escrituras son aburridas, no les gusta estudiar la escritura. Y eso es, pues, porque no están escuchando el testimonio que tenemos en el Espíritu, que no solo dice que somos hijos de Dios y que Yeshua es el Salvador y Señor. Amén. Él es Adonai. Sino que va explicando las escrituras a lo largo del tiempo que las estemos estudiando. Durante el tiempo que las estemos leyendo, el Ruach nos ayuda a entender las escrituras, nos ayuda a profundizar, nos ayuda a encontrar las conexiones como lo estamos haciendo ahora, las conexiones de un pasaje con otro, las conexiones del tabernáculo terrenal de Moisés con las conexiones del tabernáculo celestial que se dictan en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Así que, si somos guiados por el Espíritu, pues el Espíritu nos va a enseñar. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Y segunda los Corintios 6 al 10 nos confirma exactamente lo mismo. Hermano José Luis, ¿nos apoyas, por favor, con segunda los Corintios? Amén. Palabra del Eterno. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 10. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo.
Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Mashiach. Amén. Amén, amados. Un hombre espiritual ha aprendido a ser dirigido e instruido por el Espíritu del Eterno. Y así, pues, recibimos el testimonio verdadero en el interior de nuestro corazón. No estamos hablando, amados, de una actividad meramente intelectual en el alma natural, sino de algo más profundo, como lo acabamos de leer, perdón, como está escrito, y este pasaje lo voy a leer yo, Primera de Corintios 2, 6 al 10, que no lo anoté en la diapositiva, pero ahorita lo ponemos aquí con la Biblia. Primera de los Corintios 2, 6 al 10. A ver. Perdón, amados, me confundí. No era segunda, era primera los Corintios 6, 10. Aquí lo tengo, Primera hermanita. primera los Corintios. Adelante, usted lo lee Sí, ya lo tengo. y, perdón, es Primero, 2, capítulo 2, 6, versículos 6 al 10. adelante. Amén, palabra del Eterno. Dice así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Amén, amados. Y eso nos ayuda a entender, amados, que solamente por medio del Espíritu es que podemos entender que Yeshua es Adonai. Porque como lo dijo, está diciendo Pablo, ellos recibieron sabiduría, no terrenal, porque ciertamente hay muchos sabios en el judaísmo y fuera del judaísmo que estudian la Torá y no está mal estudiarla, pero tienen una sabiduría intelectual, no una sabiduría de arriba, la cual nos ayuda a entender quién es el Señor de la gloria, el cual vino a entregarse por su amada. Y eso solamente lo podemos recibir por la sabiduría que da el Espíritu, amados. Solamente por el Espíritu podemos recibir esta sabiduría. Continuamos. El propiciatorio. Éxodo 25, 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Este propiciatorio, amados, es una ilustración del trono de gloria celestial. Hebreos 4:16 nos dice la palabra de la siguiente manera. Hermano José Luis, ¿me apoyas por favor con Hebreos 4:16? Amén. Palabra del Eterno. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. 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 Este propiciatorio era la tapa que cubría el arca, la que llevaba los querubines, con la cual se iba a tapar. Y la palabra propiciatorio es la palabra en hebreo kaporet, que significa cobertura, cubierta, de la raíz kafar, que significa cubrir con brea, calafatear y también perdonar, absolver, compensar, expiar. Amén. Esta, ay, perdón, 25:18, Éxodo 25:18, harás también 2 querubines de oro
los harás labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, amados. ¿Cómo puede ser que el Eterno dé un mandamiento de hacer dos querubines que son imágenes de lo que está arriba en el cielo, cuando está prohibido hacer imágenes? El texto de Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Y aquí la palabra clave, amados hermanos, ¿alguno se imagina cuál es la palabra clave? No, No escuché, amada. La palabra clave, amados, es no te harás. Aquí el pueblo no se estaba inventando los querubines. Era una orden directa del Creador que los hicieran. Lo que está prohibido es hacernos por nuestra propia imaginación, crear algo o hacer algo sin que la orden venga dirigida enteramente del Creador. Además de que los querubines están adorando, estaban en una posición de adoración, como podemos alcanzarlo a ver en la imagen, están en una posición de adoración como adorando algo superior. Por eso es que no se podría confundir con que esos querubines fueran el Eterno, porque ellos mismos están adorando, porque la presencia del Eterno se iba a presentar en medio de los querubines. Éxodo 25:20. Los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con ellas el propiciatorio. Estarán uno enfrente del otro con sus rostros mirando hacia el propiciatorio. Iban a estar inclinados adorando, señalando que hay algo ahí más grande que es a quien se debe de adorar. Amén. Así que pues no los podían confundir con el Eterno. Exactamente, como dice nuestra hermana Edith en los comentarios, hacerlo por iniciativa propia, no se puede. Esta orden fue directamente del Creador. Estos dos querubines están adorando al Eterno, como les acabo de mencionar. Están adorando, están en una posición no solicitando adoración. Espérame tantito, hijo. Ahí voy. Bien. Después pondrás en el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Y el arca del testimonio, amados, representa el corazón de la persona. El Eterno el Eterno se va a manifestar a nuestro corazón, en nuestro corazón, en donde debemos de buscar al Eterno es en nuestro corazón. Pero no como nosotros querramos, sino como lo manda la Escritura. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, vamos ahora a pasar con la mesa de los panes, de la proposición. Éxodo 25:23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Bien, la mesa representa la provisión del Eterno, amados. Por eso no podía estar vacía en ningún momento. Siempre tenía que tener panes encima. Los panes, amados, se cambiaban el día de reposo. Había 12 panes en la mesa de la proposición y se tenían que cambiar. Los sacerdotes quitaban los panes viejos y ponían los nuevos panes. 30. Y pondrás siempre sobre la mesa el pan de la proposición o pan de semblantes delante de mí. El pan estaba hecho, hermanos, como en una caja, pero con dos de sus lados abiertos. Según Rashi, se llama pan de semblantes, lejem kapanim, porque era como si tuvieran rostros.
superficies que miraban a ambas direcciones, hacia los lados del tabernáculo. Una mesa es un lugar de encuentro, amados. Un lugar donde hay una relación íntima. El hecho de comer juntos en la cultura hebrea es algo que implica unidad, compañerismo, amor, como está escrito en Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Aquí está hablando Yeshua. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La mesa es un lugar de encuentro, un lugar importante donde se debería de hablar de la Torah en cada comida y comer de manera decente, de manera buena, no con glotonería ni tratar la comida sin respeto. También en la escritura, amados, tenemos la orden del Creador de bendecir al Creador después de la comida. Deuteronomio 8:10, allí comerás y te saciarás y bendecirás a Yud-Heh Vav-Heh, tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado. Así que siempre cuando terminemos nuestros alimentos, amados, es mandamiento del Creador bendecirlo por los alimentos. Amén. Continuamos. El candelabro de oro. Éxodo 25:31. Harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelabro, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. O sea, el candelabro tenía que ser hecho una sola pieza, no piezas ensambladas. El candelabro o la menorá simboliza la Torah y también simboliza el espíritu. En el Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida son las reprensiones que te instruyen. La Torah es una lámpara y también representa el espíritu. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Yud-Heh Vav-Heh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yud-Heh Vav-Heh. Apocalipsis 1:4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y el 3:1, el 4:5 y el 5:6 hablan de esos 7 espíritus también, amados. Así que el candelabro representa la Torah y el Ruach, el espíritu del Eterno. Por eso cuando vemos en la parábola de las 10 vírgenes, ellas sabían que era muy importante que sus lámparas estuvieran encendidas. Esas 10 vírgenes, ambas tenían sus lámparas y deberían tener el fuego, la luz, o sea, la Torah y el espíritu. Amén. Continuamos. Éxodo 26:1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo harás con querubines de obra primorosa. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, de modo que el tabernáculo forme un todo. Según el Talmud y otros, en cada hilo había 4 fibras, amados. Una de lino y 3 de lana, y cada hilo era sextuple, trenzado con 6 hebras. 4 fibras fueron trenzadas juntas, así se formaban 24 hebras por hilo. Los querubines fueron tejidos en la tela. Todo, amados, fue hecho a mano. Todo fue tejido a mano. 26:6. Harás también 50 corchetes de oro. Ok, sí, ya lo leí. ¿Me permites un ratito? Ya que termine la porción. Gracias. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás la cortina una con la otra, de modo que el tabernáculo forme un todo. Y esto, amados, nos habla de la unidad. De la unidad. Somos un tabernáculo para el Eterno, como hijos de Dios, como un pueblo santo, como leímos anteriormente en
en Primera de Pedro. Y estas partes nos hablan de la unidad. La unidad para el Eterno es muy importante. Esta construcción nos enseña que hace falta unirse para poder ser un templo para el Eterno, como está escrito en Juan 17:22. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermano José Luis, ¿nos apoyas con Primera de Corintios 1:10 y Efesios 4 del 1 al 6? Amén. Por favor. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Palabra del Eterno. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Efesios 4, 1 al 6. Amén. Palabra del Eterno. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén, amados. En el Nuevo Testamento hay mucha enseñanza sobre ser uno, estar unidos en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo pensar. La división en la congregación del Mesías es el producto de la influencia de la carne. Cuando los hombres buscan sus propios intereses, la unidad es obtenida cuando todos dejan de buscar sus propios intereses y se preocupan por el interés de toda la comunidad. Como nos dice Judas 1:19, estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen el espíritu, están en la carne. Primera los Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En este texto se habla de los hombres que no tienen el espíritu, Judas, que no tienen el espíritu, no han nacido de nuevo. Ellos se dirigen por sus almas buscando sus propios intereses, buscando su propia sabiduría, como anteriormente vimos, una sabiduría humana, una sabiduría terrenal. Y esas personas son las que causan divisiones, porque no tienen vida espiritual, ni buscan las cosas espirituales, las cosas de arriba, ni pueden hacerlo, porque sus espíritus lamentablemente están muertos. Se basan en su mera sabiduría intelectual, en lugar de buscar la sabiduría del Ruach. Amén. 22, 26, 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Como el tabernáculo corresponde al hombre, al cuerpo del hombre, cada cubierta representa una parte del hombre. La primera cubierta, la interior, representa al hombre interior. La segunda, de pelo de cabra, podría representar el Yetzer Hara, o sea, la inclinación al mal que todos tenemos. La cabra en las escrituras representan los demonios y también los hombres rebeldes, la rebeldía del ser humano. Isaías 13:21, sino que dormirán allí fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán los avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. Y Jesús, Yeshua, nos dio también una enseñanza sobre las cabras. En el pasaje lo pueden leer después de
porción o mañana, de Mateo 25, del 31 al 46. Yo solo saqué ciertos pedazos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, la cabra está representando la inclinación al mal del ser humano. Éxodo 26, 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Sobre la cubierta de cabra, que acabamos de ver, sobre esa inclinación al mal, había una cubierta de pieles de carnero teñidas en rojo. Esto podría simbolizar el sacrificio de nuestro Mesías, que cubre la naturaleza pecaminosa del hombre, que vino a cubrir nuestros pecados. El tabernáculo, amados, era muy hermoso por dentro, pero no muy bonito por fuera. Así es el reino de Dios, así es el reino de los cielos. No es muy atractivo para el ser humano, para el mundo, pero cuanto más uno profundiza, más riqueza se encuentra, como dijo Yeshua en Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 19. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. La plata, amados hermanos, representa la Torah. Salmos 12:6. Las palabras de Yud-Hei Vav-Hei son palabras limpias, como plata refinada en horno de barro, purificada 7 veces. Las basas, amados, eran como una base donde iban a ir incrustadas todas las tablas de madera. ¿Se acuerdan qué representa la madera? Al ser humano, a los hombres. Entonces, esa madera iba a ir incrustadas en cada base. Y esto podemos también verlo de manera que nosotros debemos estar plantados en la Torah. La plata también representa silencio. Un momento, por favor, amados. La plata, amados, también representa la expiación. Éxodo 30:16. Tomarás de los hijos de Israel el dinero, la plata de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será como un memorial para los hijos de Israel, delante de Yud-Hei Vav-Hei, para hacer expiación por vuestras personas. Según Rashi, amados, cada tabla tenía un grosor de un codo. Las tablas representan a cada miembro del pueblo de Israel. Otra vez encontramos el mensaje de unidad entre nosotros para poder formar un templo. Debajo de cada tabla hay 2 basas de plata. La plata representa la Torah y la expiación. La Torah, porque como lo acabamos de leer, Salmos 12:6, las palabras del Eterno son como plata. Esto nos enseña que la base para cada uno que puede formar parte del templo del Eterno es la Torah. A través de la Torah formamos parte del templo del Señor. La Torah y la expiación nos hace parte del pueblo. Hay 2 Torah, la escrita y la viviente. La escrita es la que escribió Moisés, y la viviente, Yeshua. También la expiación está en 2 partes. La expiación, la reconciliación del hombre con Dios y hombre con hombre. Los hombres con uno con otro.
Una vara que une todas las tablas representa al Mesías que unirá a todas las naciones. 3 varas que atravesaban las 3 paredes, la muerte del Mesías con 3 clavos. Cada tabla tenía 3 orificios. Y según el Salmo 22:16, el Mesías iba a recibir, iba a tener esos orificios en las manos y en los pies. Perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies. Otras versiones dicen, horadaron mis manos y mis pies. Éxodo 26:31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. La palabra para velo es la palabra parojet, que significa partición o separación. Y simboliza al cuerpo del Mesías, como dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Éxodo 26:33. Pondrás el velo debajo de los corchetes y ahí detrás del velo colocarás el arca del testimonio. Así el velo servirá para separar el lugar santo del lugar santísimo. En Hebreos 9:8 al 9 dice lo siguiente. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Y el tabernáculo, amados, estaba organizado de la siguiente manera. Esto nos enseña que se puede ver el tabernáculo como un símbolo del tiempo. Desde Adán hasta Abraham hubo 2000 años. Desde Abraham hasta el Mesías, otros 2000 años. Y en este lapso de tiempo hay 4000 años. Eso es lo que representa el lugar santo del tabernáculo. Desde la cortina para el lugar santo hasta, perdón, sí, desde la cortina hasta el velo, había 20 codos, acuérdense, eran codo y medio, cada pieza es codo y medio. En total son 20 codos, ¿sí? Después del velo hay 10 codos hasta la pared occidental del lugar santísimo, y eso representa los 2000 años de la era mesiánica. Entre la primera y la segunda venida del Mesías, la era mesiánica. Según Rashi, el altar, la mesa y el candelabro estaban recorridos 10 codos hacia el interior. Desde la entrada en el lugar santo. Si esto es símbolo del tiempo, significa que cada tabla de un codo y medio simbolizan 300 años de historia humana. Y esto nos da un total de 6000 años de historia humana. 20 tablas es igual a 300 años por tabla. Cada codo corresponde a 200 años de historia. El altar de incienso estaba a 10 codos desde la entrada, lo cual corresponde a 2000 años. Desde la entrada hasta el altar son 2000 años de historia. Y es en donde tuvimos el sacrificio de Isaac sobre un altar, lo cual fue un sacrificio no de un cuerpo, sino un sacrificio espiritual, porque para Abraham él sacrificó a su hijo, aunque el Creador lo detuvo. Los otros dos objetos, la mesa y el candelabro, podrían haber estado colocados en el lugar que corresponde al tiempo de la vida del rey David y su hijo Salomón, que fue el que edificó el primer templo, donde había 10 candelabros y 10 mesas. Así que, amados, esto podemos aprender también del tabernáculo, que representa los años de la vida
del hombre, 6,000. Y posteriormente, pues vienen los 1,000 años viviendo con el Mesías. El altar. Éxodo 27:1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. El atrio amado simboliza el cuerpo. El lugar santo simboliza el alma inferior y el lugar santísimo simboliza el espíritu, el alma superior. En los 3 lugares había fuego y luz. En el atrio está el fuego del altar de cobre. En el lugar santo hay luz y fuego por el candelabro, por la menorá. Y en el lugar santísimo estaba la Shekinah, la presencia del Eterno, dando luz y fuego espiritual. En los 3 lugares también había comida. En el atrio había carne, vino y pan. En el lugar santo hay pan y vino. Y en el lugar santísimo el maná. Esto nos enseña que no solo el cuerpo necesita comer comida, sino también el alma y el espíritu del hombre. La comida para el espíritu del hombre es la Torah, simbolizada por las 2 tablas del testimonio, como está escrito en Deuteronomio 8:3, que dice: te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Yud-Hei Vav-Hei vivirá el hombre. El altar en el atrio simboliza la entrega del cuerpo al servicio del Eterno, como está escrito en Romanos 12:1-2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente está representada por el servicio que los sacerdotes hacen en el lugar santo día tras día. Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo recubrirás de bronce. En las escrituras, amados, el cobre o bronce simboliza juicio, justicia y derecho. Levítico 26:19 dice: quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. O sea, el bronce representa el juicio. Números 21:9 dice: hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Deuteronomio 28:3: los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y de hierro la tierra que está debajo de ti. Y Segunda de Reyes 25:7, bueno, eso lo pueden leer en casa. Segunda de Reyes, Ezequiel 43 y Zacarías 6:1 y Salmos 89:14, en donde sigue hablando sobre todo lo que representa el bronce. El atrio, Éxodo 27:16. Y ya vamos a terminar, amados. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, obra de recamador. Tendrá 4 columnas y 4 bases. En total, amados, había 3 cortinas que produjeron 3 divisiones. Cada cortina representa un nivel diferente de santidad. En el atrio podían entrar todos los israelitas que estaban ritualmente puros en esta parte. En el lugar santo, aquí adentro de esta cortina que se ve aquí, solo podían entrar los sacerdotes, y en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Versículo 18. El atrio tendrá 100 codos de largo, 50 de ancho por cada lado y 5 codos de alto. Sus cortinas serán de lino torcido y sus basas de bronce. Rashi explica que el área del atrio que estaba situada hacia el este era cuadrada, de 50 por 50 codos. Como lo podemos ver aquí,
de 50 por 50 codos, hasta donde ya empezaba, pues, la estructura del lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Y hasta aquí, amados hermanos, la porción de la Torá Terumá, ofrenda alzada. Shabbat Shalom.